pruebas complementarias nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico etiológico sobre la demencia. Así pediremos una prueba de laboratorio donde incluiremos un hemograma, la glucosa, una bioquímica renal y hepática y determinaciones de sodio, potasio, calcio, vitamina B12, folato y FSH. Esta analítica se ampliará en función de la sospecha clínica que tenga. Como neuroimagen existen dos pruebas fundamentales que todos conocemos que son el TAC y la resonancia. La resonancia magnética nos puede ofrecer información útil en demencias degenerativas por presentar en ocasiones regiones con una atrofia selectiva, así como puede ser la afectación del hipocampo en la enfermedad del Alzheimer. La tomografía craneal está indicada si hay sospecha de lesión estructural del sistema nervioso, bien sea por historia, como puede ser un inicio agudo, o por examen neurológico, como una alteración en la marcha o un parkinsonismo. Existen otras pruebas utilizadas en situaciones muy específicas, como puede ser una resonancia magnética funcional que nos permite valorar el metabolismo cerebral. Se fija especialmente en los niveles de hemoglobina oxigenada en sangre. Esto nos ha ayudado a determinar la organización del lenguaje, el mapa de las funciones sensoriales, tiempo de reactivación de áreas específicas de la corteza y multitud de procesos subcorticales. El SPECT nos permite el estudio de los flujos sanguíneos cerebrales. Así vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer que se visualiza una hipoperfusión bilateral de las regiones parietales y temporales y más tardíamente en las regiones frontales de ambos hemisferios. Esto también nos permite correlacionar las alteraciones clínicas del deterioro cognitivo y el grado de atrofia cortical. También podemos pedir, según la sospecha, como por ejemplo una neurolues, una punción lumbar o un electroencefalograma. Estas pruebas siempre se realizan con el objetivo de identificar una demencia tratable o reversible. Los ejemplos más importantes son la encefalopatía inducida por medicamentos, una depresión, que sería una pseudodemencia, un hipotiroidismo, infecciones del sistema nervioso central como la neurosífilis, déficit de vitaminas, como un déficit de B12 y diferentes lesiones estructurales como pueden ser tumores, hematomas o una hidrocefalia. En la enfermedad de Alzheimer, la resonancia magnética demuestra un grado de atrofia superior de 3 a 5 veces con lo que se correspondería con un cerebro de esa edad. La atrofia se caracteriza más en las regiones posteriores del cerebro y en el lóbulo temporal y en el hipocampo. Los estudios con el PET scan con glucosa demuestran también una reducción de la función de determinadas regiones. También en la anatomía patológica de la enfermedad de Alzheimer se observan numerosas placas amiloides y ovillos neurofibrilares que no se encuentran en el cerebro normal. Con respecto al tratamiento, siempre que se pueda, debemos hacer un tratamiento etiológico. Es fundamental tratar los síntomas secundarios de la demencia, como la depresión, que aparece hasta en un 15% o incluso un 20% de los casos y se debe tratar con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Debemos evitar los antidepresivos tricíclicos y la paroxetina por sus efectos anticolinérgicos. La ansiedad se debe tratar con benzodiazepinas, especialmente bromazepam y lorazepam. La agitación con neurolépticos, vuelvo a recalcar que debemos tener cuidado en una posible demencia por cuerpos de Lewy, ya que tiene hipersensibilidad a estos. Es importante que revisemos el tratamiento de estos pacientes, ya que algunos fármacos pueden incrementar el deterioro mental, como pueden ser las benzodiazepinas, anticonvulsionantes, determinados AINES, la metildopa. También son beneficiosos tratamientos no farmacológicos, como programas de ejercicio físico, programas de intervención sobre las actividades cotidianas, programas conductuales o los programas personalizados de entrenamiento cognitivo. Existen algunos fármacos útiles para el tratamiento de síntomas primarios de la demencia. En algunos casos, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, en la leve moderada debemos usar inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo. En el Alzheimer severo tenemos la opción de usar memantina. Lo mejor para la demencia vascular es prevenir y modificar los factores de riesgo vasculares antes de que aparezcan los síntomas. Y, por ejemplo, para tratar una demencia por déficit de vitamina D debemos administrar B12 intramuscular primero cada 48 horas durante 2 semanas y posteriormente una vez al mes hasta que normalicemos los niveles de esta vitamina. Como no, en el contexto actual debemos dar unas pinceladas sobre la repercusión de la pandemia en la demencia.
Las consecuencias negativas del confinamiento acrecientan el deterioro físico y cognitivo de las personas con demencia. Así, como son la pérdida de rutinas, el aislamiento, los recursos de estimulación cognitiva cerrados temporalmente, etc. La pandemia COVID-19 ha tenido y sigue teniendo un impacto directo en los pacientes de Alzheimer y en sus cuidadores. En este sentido, los especialistas han visto que la mayoría de los pacientes han empeorado más rápido de lo habitual, incrementándose mucho el sufrimiento y la carga de los cuidadores, y se ha comprobado que el aislamiento social aumenta la atrofia cerebral en enfermos de demencia, especialmente en Alzheimer, es decir, que la degeneración cortical es más rápida. Distintos estudios defienden que la mayoría de los casos de demencia se diagnostican en fases moderadas de la enfermedad, mientras que solo 1 de cada 4 son diagnosticados en las fases iniciales. A pesar de que los médicos expresan que el diagnóstico debe ser efectuado en las consultas de atención primaria, existen distintas dificultades que nos encontramos en el día a día, así como pueden ser la baja confianza en el diagnóstico y la poca disponibilidad del tiempo en las consultas son barreras muy importantes para detectar y diagnosticar y también tratar la enfermedad en etapas más iniciales. Los profesionales de atención primaria señalan distintas dificultades también en el seguimiento del enfermo con demencia, como la necesidad de soporte familiar, el manejo farmacológico, demandas de los familiares. Probablemente la adecuación de la población asignada a cada profesional en números y composición permitiría también una mayor disponibilidad de tiempo en consulta para este tipo de pacientes. También la estrecha relación con el trabajador social y las unidades de soporte especializados pueden mejorar el seguimiento del paciente con demencia, además de permitir mejores resultados en términos de calidad de vida, soporte social, calidad de los cuidados y necesidades de estos cuidados. Los médicos de atención primaria utilizan de forma mayoritaria los dispositivos especializados para confirmar el diagnóstico de demencia, pero en menor medida para el control de los trastornos conductuales. Probablemente este hecho sea debido a la dificultad expresada del excesivo tiempo de espera desde la solicitud hasta la consulta especializada y la escasa accesibilidad en situaciones de urgencia a estos mismos servicios. ¿Cuándo nos podemos plantear derivar? En el estudio o seguimiento de una demencia puede ser necesario derivar al paciente siempre que haya un caso de necesidad de solicitar una prueba complementaria que no se pueda acceder desde atención primaria, como puede ser una punción lumbar, ante cambios del curso evolutivo de la demencia, como deterioros bruscos, síntomas focales que sugieran algún proceso asociado, en casos en los que esté indicado un consejo genético, como por ejemplo en familiares de enfermos de Huntington, o para valorar el inicio y seguimiento de fármacos que no sean accesibles desde atención primaria. A continuación, mi compañera María os va a hablar un poco de un caso clínico muy interesante.